Gracias, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Anticipadamente acá ya pido perdón por mi portuñol, algunas palabras que no sé la pronuncia correcta en español, pero creo que se entiende. Yo voy a hablar despacio para que no haga mucho problema de comprensión. Si necesita de algún soporte, de alguna ayuda para comprender algo, puede interrumpir, puede preguntar, porque así las cosas se van caminando de una forma más eh, interesante para todos, ¿no? Empezamos entonces la charla de hoy con el tema que está muy en boga en todo el mundo hablando de sacar los promotores, de sacar los antibióticos, de sacar los medicamentos de toda la parte de producción animal. Hay una cosa de salud humana, de salud de la población, de salud pública, que ya se busca algún tiempo y ahora con mucha fuerza están volviendo todos con interés muy grande para este rumbo, ¿no? O sea, producción de animal intensiva, producción de animal con alta productividad, pero sin usar de forma indiscriminada y sin usar promotores medicamentosos como mejoradores del desempeño animal. Entonces vamos a hablar hoy un poco sobre la parte de las enzimas exógenas para que esta categoría de aditivos a ver si pueden ayudar en alguna cosa para esta etapa de producción animal con menor uso de antibióticos o sin antibióticos, como es el objetivo principal de la salud pública. Empezamos acá hablando un poquito do que son enzimas, ¿no? Una pequeña introducción para que todos estemos con el mismo concepto. Cuando un animal consume un determinado alimento, sea cual for, siempre tiene una fracción que queda sin la digestión adecuada, sin la conclusión de una digestión adecuada. Entonces, acá tenemos como un 15 a 25% sin digerir. Entonces, con esto podemos tener una condición de que esta fracción que no pasa por la digestión sea algo que esté perjudicando el medio ambiente, perjudicando la salud intestinal, porque la multiplicación de microorganismos indeseables ocurre en esta fermentación y se queda con alimento para estos microorganismos. Sin contar que este alimento no digerido no puede ser contabilizado para alimentación animal. Entonces, a cada 100 gramos de ingestión de alimento, tenemos como 15 a 25 gramos que pasan por el sistema digestivo y causando daños a este sistema digestivo, y sin contar para la producción de carne y producción de huevos. Entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre. Hay alimentos que tienen mayor digestibilidad, hay otros que tienen menos digestibilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, pegamos la digestibilidad de la fracción proteica del maíz, del sorgo, de la torta de soya, de la harina de plumas, y miramos acá que el maíz, la proteína de maíz tiene una digestibilidad endógena que va de un 82 a un 86%, el sorgo variando con un poco más bajo, de un 67 a un 72%, la propia torta de soya, que se dice con mucha digestibilidad, la fracción proteica ahí como un promedio de un 85% más o menos de digestibilidad, y la harina de plumas variando mucho más, aquí más en consecuencia del proceso de producción de la harina de pluma, cómo lo hacen, cómo pasa esto. Entonces varía de un 36% hasta un 77%, o sea, mucha cosa para proliferación de microorganismos, mucha cosa para polución ambiental
proporcionando una dificultad para el crecimiento del animal. Miramos acá en una dieta maíz soya, que es lo que predomina en nuestra forma de creación. La digestibilidad verdadera al ilium de la proteína es como 80%, o sea, tenemos un 20% de oportunidad para trabajar con enzimas exógenas o un 20% de material que no se digiere de proteína de una dieta maíz soya. Un 9% de almidón que no es aprovechado por el animal y un 15% de grasa, más o menos, que también no es aprovechado por el animal. Entonces, este es un trabajo científico hecho en Brasil el año 99, mostrando que el almidón, las aves son más efectivas en aprovechar el almidón de maíz y el almidón de soya, en este caso principalmente maíz. Pero la proteína se pierde un poco y la grasa también se pierde un poco más. Acá algunos conceptos de enzimas, ¿no? De Brasil, un concepto de Estados Unidos, de Leninger, de un pesquisador norteamericano, pero lo importante es saber que las enzimas son catalizadores, ¿no? Son elementos químicos que aceleran el proceso de digestibilidad del alimento, provocando alteraciones deseables en sus características, ¿no? Un catalizador biológico y actúan principalmente en sustratos específicos. Las enzimas son de alta especificidad. No toda enzima funciona para cualquier tipo de sustrato. Entonces, por ejemplo, se dice que la especificidad de la enzima es como un complejo llave y cerradura. Para cada cerradura existe una llave específica. No es porque tenemos una llave que sirve para cualquier cerradura. Entonces, cada enzima es efectiva para un determinado tipo de sustrato. Y trabajando ahí, ocurre la liberación de nutrientes. Acá en esta gráfica vemos que una reacción normal del sistema digestivo tiene siempre un gasto en energía para transformar, para metabolizar un determinado alimento. Y cuando tenemos enzimas en cantidad y para los sustratos adecuados, tenemos un gasto menor de energía. Cuando no tenemos enzima o en cantidad suficiente o no tenemos enzimas específicas para el tipo de alimento que estamos utilizando, tenemos un mayor gasto energético para esto. Entonces, este gasto adicional que tenemos acá, que está en esta línea roja, va a ser utilizado no para alimentación, para nutrición animal, y va a ser utilizado sí para que la reacción ocurra de metabolismo de los alimentos. Entonces es importante que tengamos enzimas endógenas o enzimas exógenas que puedan estar ajustadas al tipo de alimento que estamos utilizando. Acá tenemos algunas enzimas específicas para determinados tipos de sustrato, ¿no? Pero las fitasas son enzimas que casi todos utilizan y conocen, son las enzimas más utilizadas ya há mucho tiempo. No hay producción de fitasa endógena, toda la fitasa son fitasas exógenas. Las enzimas dos polisacarídeos que van a actuar sobre los polisacarídeos no amiláceos es una gama de enzimas que tiene producción endógena y tiene también acción. Podemos poner enzimas exógenas en el alimento. Entonces tenemos una gama de enzimas como chilanasa, beta-glucanasa, pectinasa, celulasa, hemicelulasa, en fin, varias. Y tenemos las otras enzimas que son las amilasas, las proteasas y las lipasas, que van a actuar sobre sustratos específicos también. Importante saber que la actividad enzimática es influenciada por varios factores, por la especie animal. Un pollo es diferente de una ponedora, de una categoría animal incluso, no solo especie, pero un pollo es diferente de un cerdo, es diferente de un rumiante. La edad que ese animal tiene con la maturidad fisiológica, animales jóvenes tienen más dificultad de hacer el metabolismo de los nutrientes porque no son maduros
fisiológicamente ainda para a produção de enzimas endógenas. A saúde que esse animal apresenta também tem uma importância grande, o tamanho do sistema digestivo também. Por exemplo, um cerdo é muito diferente de uma ave. O pH do meio, as enzimas são pH dependentes, se ativam a um determinado pH. Há enzimas que funcionam em pH alcalino, há outras enzimas que funcionam em pH ácido. Então, é importante saber que tipo de enzimas estamos colocando. A concentração da enzima. A enzima tem doses adequadas para se poner. Doses muito bajas vão dar efeitos bajos. E por vezes, algumas doses altas têm um efeito contrário. Então, a enzima tem uma dose óptima para uso. Varia um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Pero quando chega a um determinado ponto, a curva de aproveitamento desta enzima começa a diminuir, porque ocorre um desequilíbrio entre a produção endógena e a ação exógena, e a adição exógena que estamos fazendo de uma determinada enzima. E o organismo do animal não entende por que está passando isto e por vezes piora a digestibilidade de los alimentos. A concentração e tipo del sustrato que estamos poniendo, o sea, si tenemos una dieta base cereales de invierno como trigo, cebada, centeno, por ejemplo, y esta dieta es rica en beta-glucanos, en chilanos, las enzimas específicas son las chilanasas, las beta-glucanasas. Por ejemplo, ya para maíz soya, las enzimas específicas son más la proteasa, la amilasa, porque el sustrato que se presenta en el alimento que estamos poniendo para este animal. Y otro factor importante que limita a la acción de las enzimas, tanto endógenas cuanto las enzimas exógenas, es la presencia de inhibidores enzimáticos, inhibidor de la tripsina, que es la enzima endógena que quiebra las cadenas polipeptídicas al intestino. El gocipol, que é um princípio ativo que está presente muito em la torta de algodão. Los taninos, que estão presentes no sorgo e em outros alimentos. El fitato, que é a forma que se presenta o fósforo de la maioria de los ingredientes de origem vegetales, com muito mais força, por exemplo, em los derivados de arroz, que são muito altos em fitato, pero todos os ingredientes de origem vegetal apresentam uma quantidade importante de fósforo em la forma fítica, ou seja, o fitato é um fator antinutricional, não só de não permitir que o fósforo seja absorvido, como também interferindo na absorção de outros nutrientes, como zinco, como cobre e como a própria proteína também. Acá vemos uma pequena muestra de como funcionam algumas enzimas, com a passada de la edad, que hablamos que os animais jovens têm mais dificuldade, a maturidade fisiológica não está completa, ou seja, as enzimas como proteasa e amilasa vão ter um incremento, uma eficiência de utilização a partir de uma determinada idade das aves. Já a amilasa, por exemplo, já tem uma curva mais estável desde o início da vida das aves. Isso é muito diferente em um mamífero, por exemplo. Então, como vimos em la outra diapositiva anterior, a espécie animal ajuda muito, mas acá estamos falando de edad. Então, é uma pequena amostra com essas três. Quando estamos falando de pH, por exemplo, sabemos que a porção proximal do sistema digestivo apresenta um pH mais entre neutro e ácido, não? O proventrículo e molleja tem um pH bastante ácido, e a parte do intestino e ciego tem um pH mais neutro para alcalino. Então, se miramos por aqui, mais ou menos, íbamos a ter dois pHs distintos para que as enzimas funcionem. Então, as enzimas que se ativam a um pH alcalino não vão funcionar na porção proximal do sistema digestivo da ave. Por exemplo, a proteasa endógena, que funciona no estômago, é a pepsina, que funciona a um pH bastante baixo.
ya la proteasa que funciona al intestino, la tripsina, que funciona a un pH por encima de 7. Entonces, ahí ya vamos teniendo especificidad de cómo esto funciona. Cuando vamos a poner enzimas exógenas, tenemos que tener en cuenta que las enzimas funcionen a estos determinados pHs. Entonces, ¿por qué se debe utilizar enzimas exógenas? ¿No? ¿Por qué se dice que utilizamos enzimas exógenas? Primero, por la reducción de los costos con alimentación. Las enzimas exógenas te ayudan a bajar esto. Pueden tener alguna mejoría en desempeño zootécnico, un aumento de la digestibilidad de los nutrientes con mayor liberación de energía, pero acá estamos hablando para reducir la presencia de materia orgánica no digerida, o sea, para que tengamos menos sustratos para multiplicación bacteriana, para mejorar la microbiota y la integridad intestinal. Entonces, con este enfoque que vamos a pasar a tratar de ahora para adelante, cómo hacer, cómo las enzimas exógenas te pueden ayudar en esto. Entonces, la otra parte de reducción de costo, la otra parte de mejoría de digestibilidad para bajar costo de producción, podemos tratar eso en otro momento, pero aquí seguimos ahora entonces con esta parte de calidad intestinal. La salud pública, como ya hablamos un poquito al inicio, está muy preocupada con la cuestión de los antibióticos resistentes, ¿no? Se dice que tenemos un animal con un alimento que tiene antibióticos, la mayoría de las bacterias son muertas por estos antibióticos, pero algunas pueden tornarse resistentes, o sea, que no son afectadas, o se afectan, pero no son muertas por este antibiótico que estamos utilizando. Y ahí, esta bacteria resistente se va a multiplicar en el sistema digestivo de las aves, o de los cerdos, o de los bovinos, como sea. Y con esto, aquí tengamos un alimento contaminado por la contaminación del suelo, del medio ambiente. Podremos tener una agua contaminada que va a contaminar los alimentos que vamos a consumir. Y con esto ocurre una recontaminación, o sea, esos alimentos contaminados o el manoseo de los animales contaminados que tienen bacterias resistentes, viene para el alimento, que pueden causar daños más suaves o menos fuertes, y pueden causar daños bastante fuertes. Se dice que 1 a cada 5 infecciones son causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Y esto viene de la alimentación, y de la alimentación humana y de la alimentación animal. Entonces, esta es la tesis que la Organización Mundial de Salud dice, que por esto hay este movimiento en el mundo todo para bajar el uso de antibióticos. Estaba mirando un dato que no está en la charla acá, pero estaba mirando otro día ahí, que más de 70% de la producción de antibióticos producidos en el mundo son utilizados para alimentación animal, o para tratamiento animal, ¿no? Por vía alimentar. O sea, 30% utilizado para salud humana y 70% para salud animal. Ya por esto, entonces, desde el año 2006, la Unión Europea ya trabaja con tentativas de banimiento de los antibióticos utilizados como promotores de crecimiento en dietas animales. Este gráfico acá muestra en porcentaje de aislamiento de Escherichia coli en aves resistentes a tetraciclina. Mira que países aquí de África y de Asia tienen ahí una porcentaje de Escherichia coli resistente a tetraciclina bastante alta. Si trazamos una línea acá pelos 50%, vamos a ver que muchos países, incluso Brasil, está ahí como un 70% de los casos ya con resistencia, ¿no? Entonces, un dato que preocupa y preocupa mucho, ¿no?
Este video acá nos mostra em uma pesquisa que foi feita em Harvard, aonde os pesquisadores pegaram uma placa de Petri gigante, la dividiram em vários pontos e puseram todo em agar uma contaminação com Escherichia coli. E puseram acá, em las primeiras colunas, 0 de antibiótico, 1 ppm antibiótico, 10, 100 e 1000. Foram cambiando, multiplicando por 10 cada um. E 1 ppm deveria ser suficiente para matar a bactéria. E aqui quisieron medir quanto tempo se levava para que as bactérias criassem uma resistência. Mira que rapidamente ha crecido onde estava 0, ha crecido a contaminação. Em mais ou menos desde 8 horas começou a ter um crescimento onde seria com 1 ppm, que deveria ser suficiente para matar a bactéria. Isto se foi avançando e em poucas semanas chegamos ao centro quando estamos com 1000 vezes a dose recomendada para matar a bactéria. Lembrando acá que as bactérias não se afetam por los antibióticos, ou vivem ou mueren. Não há uma bactéria que se... As bactérias não se enfermam. Ou o antibiótico mata a bactéria ou não hace nada. Então, a multiplicação de bactérias resistentes, estes pontos que estão acá, e cada color diferente, é um gene mutante que se multiplicou. Então, se não me olvido, são como 3 semanas que chegou ao final do crescimento bacteriano com 1000 vezes a dose de antibiótico. Aí estava em um ambiente óptimo, com alimentação, com temperatura para crescimento bacteriano, pero é impressionante como isto camina rápido, não? Pensando em la integridade intestinal de las aves, se pensa que uma parte da energia que é consumida por las aves é para mantenimento da mucosa del intestino. E quanto maior seja a necessidade de reparação desta mucosa intestinal, menor será a energia neta para a produção. Então, é importante que tenhamos saúde intestinal, primeiro, para que o animal não se enferme, e segundo, para que o alimento que está sendo ingerido seja aproveitado para o fim que se propõe, ou seja, neste caso de pollo para crescimento muscular, no caso de ponedoras para produção de huevos, de las reproductoras para produção de huevos e embriones. Então, isto é uma coisa que se habla muito de la necessidade del turnover, de la renovação celular del intestino. Se diz que o intestino é o órgano mais importante del animal, ¿no? Porque por aí passam todo. Muitos agentes infecciosos e não infecciosos podem perjudicar esta mucosa, ¿no? Comprometer os processos de digestão e absorção. E aí alguns desafios de manejo, alguns desafios por microorganismos, pero há desafios importantes e acá onde as enzimas podem ajudar-nos, que são os desafios dichos alimentares, ou seja, os fitatos, as hemaglutininas, os polissacarídeos não amiláceos, os taninos, os aceites oxidados que ponemos por vezes, as micotoxinas que casi sempre vêm um pouco mais, um pouco menos, em alguns casos uma contaminação por muitas micotoxinas, em outras vezes menos, aminas biogênicas também, que ocorrem nas matérias-primas de origem animal, principalmente harina de pluma, harina de carne. Então, estes desafios alimentares é que as enzimas exógenas nos podem ajudar a diminuir. Não nos ajudam muito com isto e não nos ajudam também quase nada com isto, mas acá sim é a parte importante que nos podem ajudar. Então, que são os fatores antinutricionais, não? São algumas classes ou alguns compostos que estão presentes em uma extensa variedade desses alimentos. E quando são consumidos por el animal, reduzem o valor nutritivo deste alimento, bajando
la digestibilidad de una forma bastante fuerte, causando irritaciones y lesiones en la mucosa intestinal y por consecuencia bajando el desempeño de las aves, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de factores antinutricionales, pero llamamos la atención para la torta de soya, que es la principal fuente proteica que nosotros utilizamos tanto en Brasil como en Colombia, en las Américas de una forma general, con pocas excepciones. La torta de soya es la principal fuente proteica que utilizamos en los alimentos para las aves. Y la torta de soya es un alimento rico en factores antinutricionales. Tiene inhibidores de protease, como la cuestión de los factores antitripsina, los inhibidores de la tripsina. Tiene lecitinas, que son productos que impiden la absorción de fósforo, la absorción de las gorduras. Tiene saponina, glicina, beta-conglicina, oligosacarídeos, pectinas, tiene fitatos. O sea, la soya es un alimento muy rico, es un alimento muy importante, es la principal fuente proteica que utilizamos, pero la soya tiene todos esos factores antinutricionales presentes. Algunos de ellos son termoestables, o sea, son inhibidos por un procesamiento térmico que hicimos en la soya. Y otros no, como la lecitina, la glicina, la beta-conglicina, no son termoestables. El fitato no es termoestable. No son inhibidos por un proceso de calor. Tiene que ser inhibido por un proceso enzimático. Los inhibidores de proteasa, sí, estos son termoestables. Cuando la soya pasa por un calentador, esta se inhibe. Se disminuye significativamente la acción de este inhibidor de proteasa, pero los otros factores antinutricionales que están presentes ahí no son sensibles al calor. Entonces, cuando un animal consume un alimento con factor antinutricional, esto tiene una contribución directa de nutrientes no digeridos, ¿no? Y eso trae cambios indeseables en la microbiota intestinal y afecta el equilibrio de la capa de muco que las células epiteliales y las células inmunes en el intestino, y afecta negativamente la tasa de conversión alimenticia y la salud de las aves. Entonces es un ciclo vicioso que se dice, no sé si se usa esta expresión en Colombia, acá en Brasil se dice un ciclo vicioso, porque enquanto não há uma inibição destes fatores antinutricionais, ou dicho de outra maneira, enquanto não proporcionamos ao animal um alimento com baixa contaminação de fatores antinutricionais, esse animal piora seu desempenho, e a partir do momento que consome outra vez o alimento com fator antinutricional, se vai piorando cada vez mais, afetando muito a conversão alimentícia e principalmente a saúde intestinal. Em um intestino normal, a microbiota tem bactérias deseáveis, como lactobacillus, tem bifidobactérias, mas tem bactérias indeseáveis, como coliformes, como streptococcus, são bactérias indeseáveis que convivem em um intestino sano de uma forma equilibrada. As bactérias que estão aí, nós las chamamos de bactérias oportunistas. O que significa isto? Que necessitam de uma oportunidade para se manifestar. Ou seja, as bactérias em equilíbrio não fazem dano nenhum para o animal, não fazem nada. O intestino funciona normalmente. Nós temos em nosso intestino também bactérias que estão aí em equilíbrio com as bactérias deseáveis. Pero ¿qué pasa cuando el animal está sometido a un alimento rico en factores antinutricionales, un alimento que tiene micotoxina, una presión de calor o de frío, un problema de falta de comida, un problema de calidad de agua, un problema de manejo, cualquier que sea? Estas bactérias que están ahí por una baja de inmunidad de este animal
se manifestam, se oportunizam a oportunidade para que esses animais puedan fazer seu dano ao sistema digestivo e, por consequência, a todo o animal. E acá, por exemplo, temos uma maneira, uma coisa comum que ocorre, não? Que chamamos de enteritis necrótica, e estas enterites têm um risco mais grande, principalmente quando trabalhamos com granos viscosos, que são os granos viscosos, a cebada, o trigo, o centeno, são alimentos ricos em chilanos, em beta-glucanos, que são polissacarídeos não amiláceos, não? Isso diminui o trânsito intestinal, fazendo com que este alimento quede por muito mais tempo, aumentando, incrementando a viscosidade deste alimento, e que é uma condição óptima para o Clostridium ter su crescimento aí, não? Então, a alta viscosidade da digesta proporciona uma diminuição da digestibilidade de los nutrientes, uma menor taxa de passagem, ou seja, o alimento se queda por mais tempo, e é um meio óptimo para a multiplicação bacteriana. O que devemos fazer quando trabalhamos com granos viscosos? Devemos poner enzimas adequadas a estes substratos, como na chilanasa, com a beta-glucanasa, com a celulasa, que são enzimas que vão atuar aí, diminuindo a viscosidade desta dieta e, por consequência, melhorando a qualidade intestinal, diminuindo o risco de termos uma enterite necrótica. Acá, alguns casos específicos de quando hacemos alguma necropsia em los animales, miramos intestinos de calidad mala, como estos, com passagem de alimento, com granos inteiros, alimentos mal digeridos, com presença de sangue ao intestino, ou seja, bastante difícil conviver em uma situação assim. E quando añadimos então enzimas exógenas a um animal, temos uma inibição dos fatores antinutricionais. Estamos falando aqui das proteasas e das fitasas, que são as principais enzimas que melhoram a ação, que mitigam a ação desses fatores antinutricionais. E a viscosidade se baixa quando utilizamos enzimas adequadas para isto, como já falamos. O tempo de trânsito da digesta baixa, as secreções endógenas de enzimas para polissacarídeos não amiláceos e fitasas se baixa também. Então, tem menos gasto entérico para isto. A grasa não digerida, proteína e aminoácidos também diminui quando utilizamos as enzimas exógenas e ajudam com isso. E aí temos menos substratos não digeridos, menos perdas endógenas. Temos menos alimentos para os micro-organismos, o ciego principalmente, e temos menos poluição ambiental. Acá temos um exemplo de quando hacemos alguma necrópsia e vemos alimentos mal digeridos. Se pode ver ao final do intestino acá, o maíz praticamente sem nenhuma digestão aí, não? E o intestino bastante dañado com isso. Já no ano 97, alguns pesquisadores começaram mostrando que o uso de enzimas exógenas reduziam os problemas gastrointestinais de las aves. Não se sabia bem de como isto ocorria, mas já haviam pesquisas de isto. Então, hablando de la viscosidade, de bajando la umidade, ou seja, quanto mais viscosa é a dieta, maior é a concentração de água em las excretas, mais úmida se queda a cama. Então, quando trabalhamos com as enzimas exógenas, melhora incluso a qualidade de cama, porque diminui a umidade de las excretas. E podemos aí ver uma redução de isto, aqui como disse este pesquisador, quando se inclui essas enzimas, não? Já no ano 2005 se habla de que as enzimas exógenas alteram a poblação da microbiota intestinal e do ciego e reduz a mortalidade, limitando assim o substrato à flora patogênica. Ou seja, já sabendo que a melhoria de digestibilidade
hace con que tenga menos alimentos para las bacterias el intestino. Entonces, la teoría, la tesis de uso de enzima para mejoría de calidad intestinal es bastante simples. É bastante simples e fácil de compreender. Ou seja, se quando vimos a primeira diapositiva que um alimento tem entre 15 e 25% de fração que não é digerida, se melhoramos estes 15 e 25, ou seja, se bajamos isto, vamos a ter menos alimento para as bactérias que estão vivendo, as bactérias oportunistas que estão vivendo ao intestino. E também vamos ter menos fermentação no intestino, que produz meios óptimos para crescimento bacteriano. Então, por exemplo, um grupo de pesquisadores no ano 2009 mostraram que a fitasa reduz a concentração de mucina no intestino dos pollos. E também mostraram que o Clostridium prospera muito em la mucina. Então, se a fitasa reduz a mucina e se o Clostridium vive em la mucina, se multiplica em la mucina, com menos mucina, menos Clostridium e menos enterites necróticas. Então, se mira aqui, por exemplo, também outro dado de pesquisa bastante distintos. Poucos pontos acá com utilização de enzima e muitos pontos acá sem utilização de enzimas. Não? Este outro gráfico mostra, esta é a pepsina, a proteasa endógena que hace a primeira digestão da proteína, como 30% da proteína é digerida hasta o estômago e por ação da pepsina. Mira que a partir do momento que incrementamos a concentração de ácido fítico, que é a mesma coisa que fitato, quando se incrementa o fitato no alimento, se baixa significativamente a ação, a atividade da pepsina endógena. Ou seja, a partir do momento que temos 1 miligramo por ml de fitato, a atividade de la pepsina viene a menos de 20% y se mantiene ahí por varios, hasta 6 que se medió en este trabajo. Entonces, mira que inhibir la concentración de ácido fítico, disminuir la concentración de ácido fítico al sistema digestivo es muy importante para mejorar la acción de otras enzimas que están actuando ahí. Entonces, la fitasa, como ha dicho ya en un momento atrás, no es importante solo para digerir más el fósforo y el calcio que está presente ahí, y sí para mejorar el sistema digestivo como un todo, para activar enzimas que por veces no están activas a una determinada concentración de ácido fítico. Entonces, acá, como la pepsina es una enzima que trabaja en la digestión de la proteasa, si no hay pepsina funcionando, trabajando, vamos a tener un incremento de proteína no digerida en el ciego. Y ahí producción de aminas biogénicas, amonia, fenoles y otras cosas que son tóxicas a los animales. Aqui com salvado de arroz, um alimento controle. Aqui vamos incrementando o uso de arroz, 7%, 14%, 21%, 28%. Mira que vai piorando a qualidade intestinal, vai espessando esta mucosa intestinal, vai tendo mais muco, vai tendo mais gasto energético para renovação celular. Então, um alimento que é rico em fósforo fítico. El salvado de arroz tiene una concentración altísima de fósforo total y casi 80% está en la forma de fósforo fítico. Entonces, sin fitasa, se aprovecha poco y este fitato que está presente, como ha dicho, causa daño al sistema digestivo de las aves. Acá, um trabalho feito com uma mescla de enzima com xilanasa e amilasa e proteasa, comparado com o controle para a digestibilidade do almidão, para a digestibilidade da proteína.
dieta maíz soya y dietas más complejas con un poco más de materias primas alternativas, ¿no? Mira cómo cuando se trabaja en una dieta maíz soya con chilanasa, amilasa y proteasa, la digestibilidad mejora significativamente en relación al control. Y con la dieta base otros cereales, se mejora también, se compara acá, se mejora también. Y la digestibilidad de la proteína en una dieta maíz soya mejora y en una dieta de elementos más complejos mejora también. Entonces, el uso del complejo enzimático de chilanasa, amilasa y proteasa trae una reducción de nutrientes no digeridos en la porción final del sistema digestivo. ¿Y lo que significa eso? Menos alimento para las bacterias, menos alimento para fermentación indeseable. Ahí. Entonces, la digestibilidad que subió de un 94 para un 97, esos 3 puntos percentuales parece poco, pero es muy importante la digestibilidad final para los animales. Mira acá que estamos hablando de viscosidad sin enzima, con un blend de enzima, este blend anterior de amilasa y chilanasa y proteasa. Mira cómo la viscosidad se va disminuyendo de una forma significativa cuando comparamos al alimento control. O sea, es muy interesante. La acción muestra muy claramente la acción de la enzima, cómo mejora la digestibilidad acá. Mejora también la materia seca del alimento y la materia seca de las heces. Mejora con la adición de enzimas. Este otro gráfico acá muestra a contagem de bactérias negativas e bactérias positivas, não? Esses dois extremos são bactérias negativas, Escherichia coli e Clostridium, estes ao meio, bactérias láticas e bifidobactérias são bactérias positivas. Mira que o crescimento com maíz, e acá temos trigo com enzima, avena e avena com enzima. Mira como melhora, cresce mais Escherichia coli onde não há enzima, cresce mais bifidobactéria e bactérias láticas onde há enzima, cresce mais Clostridium onde não há enzima. Então, aí está este trabalho de 2017 mostra claramente que a enzima melhora a concentração de bactérias positivas e diminui a concentração de bactérias negativas. No que la enzima mata la bacteria negativa, no es esto. O que la enzima proporciona menos condiciones para fermentación y crecimiento de estas bacterias, con menos alimentos y menos medio adecuado para crecimiento de ellas. Este otro gráfico es bastante interesante. Mira cómo las bacterias deseables han subido, los lactobacilos y bacillus subtilis han subido con la concentración de enzima, con la suplementación de enzima, y las bacterias indeseables como Salmonella y Escherichia coli han bajado con la concentración mayor de una suplementación enzimática. Entonces, acá se va incrementando esta diferencia, este rato de espacio que hay acá, ¿no? Entonces, es muy claro que las enzimas te ayudan mucho con esto. Este otro gráfico muestra la viscosidad, aquí comparando materias primas diferentes, ¿no? Maíz, la barra azul es maíz y la roja trigo y cebada. Entonces mira que la viscosidad, las unidades formadoras de colonia del contenido secal de los pollos, es peor siempre cuando trabajamos con estos dichos cereales de invierno. Y ahí entonces incrementa la viscosidad y peora mucho la calidad intestinal con esto. Este otro dato acá muestra, con acción de amilasa, la digestibilidad del almidón disponible, del almidón resistente y del almidón total. Mira que para esto, para el almidón resistente, hay una acción lineal de la enzima. O sea,
Quanto mais aumentamos, incrementamos a concentração enzimática, vai melhorando a digestibilidade do almidão resistente. E para o almidão disponível e o almidão total, uma interação quadrática, ou seja, aconteceu acá, de uma forma quadrática, tem doses, não? A partir de um determinado momento, a adição de enzima piora a digestibilidade, ou seja, acá entre 67 e 200 ppm de amilasa foi melhor, e acá também entre 67 e 200 foi o melhor. Pero isto deve haver um ponto, vai chegar um ponto com uma concentração enzimática que se vai piorar também. Pero com estas doses que foram testadas neste trabalho do ano 2015, o almidão resistente, que é os polissacarídeos não amiláceos, han melhorado de forma linear aí. As proteasas, há proteasas que são de ação ácida e alcalina, outras proteasas no mercado que são só de ações alcalinas, pero complementam as enzimas endógenas, não? E aumentam, incrementam o potencial de inativação de los fatores antinutricionais. Todos esses fatores acá são proteínas. Então, as proteasas, de uma forma em geral, te ajudam a mitigar os efeitos dos fatores antinutricionais, porque a proteasa digere estes fatores acá como sendo uma proteína. Já no ano 73, alguns pesquisadores acá já identificaram aonde estão, e se diz que, por exemplo, que de 6 a 10% da proteína total da soja é o fator antitripsina, ou seja, é muito, não? Se pensamos que uma soja com 45, 46% de proteína, podemos chegar a mais de 4% de fator antitríptico presente aí. É muito significativo, não? E que fazem isto, inibem a ação das enzimas digestivas, tripsina e quimotripsina, e com isso reduz a digestão da proteína e dos aminoácidos. O órgano que produz a tripsina é o pâncreas, não? Então, quando temos uma soja mal cocida, temos problemas de fatores antitrípticos presentes na soja, o órgano que se afeta muito é o pâncreas. Então, acá temos uma foto de um pâncreas normal e acá um pâncreas hipertrofiado, ou seja, está tentando produzir mais tripsina, produzindo mais e mais e mais, porque há fatores antitrípticos. Se querem fazer uma prova de esto, alimentem um pollo, separem um pollo, alimentem um pollo com soja cruda por 10 dias, uma semana, 10 dias, e sacrifiquem-lo e fazem uma necrópsia, vão ver o pâncreas aumentado mais que o doble de tamanho, porque está tentando produzir tripsina para que pueda desdobrar a proteína que está sendo consumida. Outras coisas que podem acontecer, o intestino torcido, como esto, não? Passagem de alimento que se mira, isso ocorre muito por fatores antinutricionais presentes. Acá, mira o peso de los órganos, não? Del pâncreas e do duodeno, sem proteasa, alimento sem proteasa e com proteasa. Mira aqui o peso, que acá está em porcentagem del peso total em gramas del órgano por 100 gramas de quilo por 100 gramas de peso vivo de la ave, hasta los 28 días, mira como se afeta muito. Ou seja, é señal de que o organismo está tentando compensar os fatores antinutricionais que estão presentes aí. E a proteasa te ajuda muito com isto, porque ela vai inibir a ação destes fatores antinutricionais presentes. Então, a proteasa reduz significativamente o efeito dos fatores antinutricionais, não? A lecitina, que é uma glicoproteína, e tem este nome porque pode proporcionar a aglutinação de los glóbulos rojos de várias espécies, não? E elas se unem a los carboidratos presentes nas paredes da mucosa intestinal, e com isso dificultam ou impedem que sejam digeridos. E acá temos, por exemplo, a presença de hemaglutininas, temos aqui velocidades normais e velocidades íntegras, não? E acá temos velocidades com danos causados por hemaglutininas. Ou seja,
velocidades normales, velocidades íntegras, te van a absorber mucho mejor, a digerir mucho mejor el alimento que está siendo consumido por la ave. Hay velocidades dañadas aquí, além de bajar mucho la absorción, son puertas de entrada para las bacterias que están presentes a este intestino de las aves. Aminas biogénicas es un proceso que ocurre fuera del organismo animal, ocurre en la materia prima de origen animal, pero trago esta diapositiva para mostrar que principalmente la amina biogénica tiene una ligación muy fuerte con el Clostridium, ¿no? Y ahí entonces ocurre una contaminación en la materia prima de origen animal con producción de amina biogénica y que causan algunas lesiones en la mucosa intestinal. Y por veces estamos utilizando una materia prima con amino biogénica y no tenemos un análisis que nos muestra esto. Y ahí las enzimas, principalmente las proteasas, te van a ayudar para hacer con que las aminas biogénicas tengan su acción disminuida. Entonces, claro que el mejor sería no alimentar animales con alimento con amina biogénica. A amina biogénica es altamente tóxica, puede matar los animales. Entonces, el ideal sería hacer análisis en todas las materias primas y evitar el uso de alimentos contaminados con aminas biogénicas, pero cuando estamos utilizando por algún motivo, sabiendo que estamos utilizando o no sabiendo que estamos utilizando, la acción de las proteasas exógenas te ayudan mucho a mitigar estos factores. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de amina biogénica, principalmente afectando mucho el ciego de las aves, con formación de gas, con intestino retorcido, principalmente por los clostridiums, ¿no? Harina de plumas con umidad y peróxido alto, amina biogénica, clostridiose secundaria. Mira acá cómo está el cebo de estas aves. Acá tenemos una otra información mostrando la digestibilidad verdadera y leal de la materia seca, de la proteína cruda y de la energía metabolizable. Lembrando que la energía no es un nutriente, no hay una digestibilidad de energía. La digestibilidad de las otras fracciones del alimento liberan más o menos energía. Entonces, acá con adición de una proteasa, mejoramos la digestibilidad de la materia seca total, mejoramos la digestibilidad de la proteína y con esto hubo una liberación de casi 250 kilocalorías más. Entonces, es muy efectivo. Muestra acá que mejorando la digestibilidad tenemos menos sustrato para multiplicación bacteriana al intestino. Este otro trabajo muestra acá también, cuando trabajamos con torta de soya, con soya integral desactivada, con harina de plumas, estamos mejorando a área total de absorción del intestino, cuando comparamos con proteasa y sin proteasa. Estamos mejorando estos datos. Algunas consideraciones finales acá, estamos llegando al fin de esta primera parte acá, después tengo más algunas diapositivas para hablar un poquito del Tecmax Pro, que es la proteasa que nosotros trabajamos, pero tenemos que tener en cuenta que antibióticos tienen un mecanismo de acción para matar las bacterias, y todos los otros aditivos nutricionales tienen otro mecanismo de acción. Ellos disminuyen las condiciones óptimas para crecimiento bacteriano. Entonces, por eso mitigan los efectos de las bacterias indeseables al intestino. Entonces, no podemos comparar una enzima con un antibiótico. Un antibiótico es para matar la bacteria. La enzima no es para matar la bacteria, es para disminuir a condición adecuada para que esta bacteria se multiplique. Eso debe estar claro para nosotros. La producción animal libre de antibióticos pasa por varios factores a mejorar. En Brasil acá estamos a un tiempo ya disminuyendo con algunas leyes, disminuyendo mucho el uso de antibióticos. No es posible utilizar 2 principios activos en un mismo alimento, en una misma etapa. Solo se puede utilizar, tiene pocos que pueden utilizar con dosis controladas también.
Entonces, necesitamos tener una mejoría ambiental, una mejoría de instalaciones, del plan de seguridad, de vacunación, calidad de los alimentos, calidad de los procesos y de uso de aditivos. No hay una solución mágica para sacar los antibióticos. Tenemos que mejorar todo el sistema criatorio para que esto funcione bien. Las enzimas exógenas son una herramienta importante para la producción y costos de los alimentos. Entonces, el objetivo número uno de utilizar una enzima en producción es bajar el costo alimentar y, como vimos acá, nos puede ayudar con una mejoría de las condiciones para sacar o para reducir el uso de los antibióticos. Las evidencias científicas, entonces, muestran para nosotros que el uso de enzimas endógenas en combinación con otros aditivos o no, o solo las enzimas componen una estrategia integrada para contener patógenos de importancia económica. Y necesitamos continuar con las investigaciones científicas sobre este tema. Ahora pido una licencia acá, más 5 o 6 minutos. Encerramos, mostrarles algunos datos experimentales recientes del año pasado, datos que son publicados en la literatura mundial con Tecmax Pro en aves. Tecmax Pro es una proteasa doble componente que va a actuar en pH ácido y alcalino. Es la única proteasa del mercado mundial que tiene esta acción en todo el sistema digestivo. Más o menos 30% de la digestión proteica en el ave ocurre ahí en pH ácido y 70% ocurre en pH alcalino. Entonces, Tecmax Pro te va a ayudar con los 30 iniciales y con los 70 finales. Es la única enzima, vuelta a hablar sobre esto, que tiene esta acción. Acá un trabajo que fue publicado en el CLANA, el Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal, este año ahora, hecho en la Universidad Federal de Lavras, acá en Brasil, con 420 gallinas Lohmann Light, en el periodo de 30 a 39 semanas, da donde se mensuró la producción de huevos, la conversión alimenticia, el consumo de alimento en dietas harinadas. Y aquí trabajamos con control positivo, o sea, una dieta sin reducción nutricional, con 0 de proteína cruda, de aminoácidos, con 0 de energía y 0 de calcio y fósforo. Un control negativo 1, a donde rebajamos más o menos 4% de la proteína cruda y de los aminoácidos, 25 kilocalorías y 0,15% de calcio y fósforo digestible. Ahí sobre el control negativo 1 pusimos 300 FTU de fitasa y 125 gramos de Tecmax Pro, que es la proteasa que hablamos ahora. Entonces, con esta reducción nutricional. Y pusimos también un otro tratamiento con 600 FTU de fitasa, manteniendo los 125, con la misma reducción. Un control negativo 2, a donde 4% de proteína y aminoácidos, 25 kilocalorías, pero sin bajar calcio y fósforo, porque queríamos comparar con una dieta solamente con Tecmax Pro sin fitasa. Y acá tenemos entonces el control positivo. Esta barra azul es la producción de huevos y la línea amarilla es la conversión alimenticia en gramos de alimento por gramos de huevos que son producidos. Mira que la producción en control positivo estuvo por un 95%, el control negativo ha bajado para 91%, con Tecmax Pro y 300 FTU de fitasa como 95%, volvió a ser igual acá, sin diferencia estadística, con 600 FTU de fitasa, no hubo una diferencia entre 300 FTU y 600 FTU. El control negativo 2 ha bajado la producción otra vez y solamente con Tecmax Pro acá también ha mejorado, compatible con este mismo número de acá. Entonces, y la conversión alimenticia
Sigue igual, porque o consumo de alimento foi muito próximo, não houve diferença estatística do consumo. Então, a medida que bajamos a produção, a conversão sube. Subimos a produção, a conversão baja, a conversão baja, a produção baja, a conversão alta. Então, mostra bem claramente acá que para os temas de produtividade, a proteasa com fitasa é uma associação muito interessante. E acá medimos os custos em dólar, a dieta controle positivo com $230, a dieta controle negativo, sacando fora toda a parte de uma parte de calcifósforo, 0,15, ¿no? Sacando fora uma parte proteica, 4% da proteína de los aminoácidos e 25 kilocalorias, 217, muito menos, pero esta dieta foi a que produziu menos, não? E estas dietas acá, que têm estes custos acá, são as dietas que têm melhor produtividade, ou seja, produtividade equivalente a esta que ha custado 230. Então, uma dieta com 300 FTU de fitasa e 125 gramas de Tecmax Pro ha bajado como $10 por tonelada, mais ou menos, de incremento sem perder produtividade. Então, o uso de Tecmax Pro associado ou não com fitasa permitiu utilizar alimentos mais baratos sem cambiar a produtividade das aves. Acá outro trabalho feito com pollo, que está publicado em Poultry Science, agora na reunião de julho, que houve em Quebec, em Canadá. Um trabalho feito em Carolina do Norte, por a doutora Megan Schwartz e por o Dr. Robert Schwartz, feito com pollos Cobb, 480 pollos hasta los 35 días. Medimos consumo de alimento, peso promédio, conversão alimentícia e dieta granulada, peletizada. Então, acá testamos 2 níveis de proteína e aminoácido, ou seja, um nível normal, hieno, para os níveis americanos, e outro nível mais baixo, com 5% de redução da proteína e dos aminoácidos. E energia, um nível normal de energia e um nível baixo de energia, reduzindo 44 quilocalorias. E os dois com e sem proteasa. Então, isto é uma experimentação fatorial, 2x2, ou seja, 2 níveis de proteína e energia, com e sem adição de fitasa. Então, temos nível alto de proteína e energia sem proteasa, nível baixo de proteína e energia sem adição de proteasa. E assim, então, estivemos o T1, o tratamento normal, o T2, 5% bajando a proteína, os aminoácidos e a energia, o T3, este T1, com adição on top de 125 gramas de Tecmax Pro, e o T4, que é o T2, com adição de Tecmax Pro. Em níveis nutricionais, estamos buscando se a Tecmax Pro entrega outra vez os 5% de proteína cruda e os 5% de los aminoácidos, as 44 quilocalorias. O T4 deveria ser equivalente ao T1. Aqui, então, temos de uma forma mais gráfica para entender nível alto e baixo. E acá estamos mostrando que existe uma diferença significativa quando comparamos nível alto de proteína e energia contra nível baixo de energia e proteína. A conversão alimentícia se afeta estatisticamente, não? Com isto. E quando comparamos com enzima e sem enzima, a condição estatística se afeta também. Mira que os pesos se afetam, mas não há uma diferença estatística, não há acá uma diferença estatística. Estou a ponto 22, ponto 8, ponto 06. Então, acá é significativo para a conversão alimentícia. Acá temos, então, as pessoas de Amerivet que podem dar mais informações de todo isto que hablamos acá, que estão em Colômbia, a doutora Aura, que está com vocês aí, o doutor Ariel, a doutora Lina, que está mais na zona centro, em Bogotá, a doutora
Lileni, doctor Juan Álvaro y la doctora Viviana. Son la gente acá tienen sus contactos de correo electrónico, de móvil, que pueden dar más informaciones de todo esto que hablamos acá. Es mucha información para poco tiempo, ¿no? Esta presentación creo que va a ficar disponible en la página de Pronavícola. Entonces, acá van a tener para consultar alguna información y para consultar los teléfonos y correos si acaso quieren tener alguna información más. Y acá tienen mis contactos también. Este teléfono tiene WhatsApp. Yo siempre procuro atender dentro del mismo día. Por veces no es posible porque estoy en viaje o estoy haciendo otras cosas. El correo electrónico acá también, si necesita alguna información adicional, ¿no? Gracias a Pronavícola por el espacio, por este tiempo para hablarmos de este tema que es tan importante y poner una semilla ahí a este suelo para que sea cuidada, para que pueda prosperar, porque es importante tratar este tema de la reducción de los antibióticos, porque todos los días miramos ahí las superbacterias, los hospitales, la condición humana muy afectada y la gente muy preocupada con el crecimiento de las bacterias, mismo en la presencia de los antibióticos. Gracias a todos ustedes que están presentes ahí, que acompañaron, y una vez más, perdón por el acento de portugués, por el portuñol, pero estoy acá si necesita alguna aclaración de alguna cosa que no quedó bien comprendida.